Es más poderoso quien se domina a sí mismo que quien conquista a 1000 en la batalla. Séneca. Imagina por un instante esa sentencia no como un pensamiento antiguo, sino como un espejo brutal de tu propia vida. No estás luchando contra ejércitos, ni contra reinos. Estás peleando contra la debilidad que se esconde en tu pecho, contra la complacencia que sabotea tus pasos, contra las voces internas que te convencen de que no eres capaz. Esa guerra no tiene espectadores, no tiene aplausos, no tiene tregua. Cada mañana despiertas en el campo de batalla de tu propia mente, y cada decisión que tomas es un golpe hacia tu libertad o una rendición hacia tu esclavitud. El hombre que aún vive buscando aprobación, que aún teme al rechazo, que aún necesita permiso para ser quien es, no ha entendido que ya está preso aunque camine en libertad. Hoy no se trata de hablar de teorías ni de filosofías lejanas. Se trata de abrirte la carne con palabras que duelen, mostrarte el filo de tu reflejo y dejar claro que tu peor enemigo no está afuera. Está en el niño blando que aún gobierna tu vida. Y si no lo destruyes, terminará destruyéndote a ti, el tirano infantil dentro de ti. Ese niño que aún gobierna tus decisiones no es inocente ni tierno. Es un tirano disfrazado de fragilidad, un verdugo que te susurra excusas con voz dulce para que no hagas nada, para que sigas postrado en la misma jaula de inseguridad, comodidad y autocompasión. Ese niño es el que se aferra al miedo de no ser suficiente, el que busca aprobación en la mirada ajena, el que llora por ser amado en lugar de respetado, el que convierte tu vida en un teatro de sumisión disfrazada de bondad. No es un niño indefenso, es un monstruo pequeño que te ordena callar cuando deberías hablar, ceder cuando deberías resistir, arrodillarte cuando deberías pelear. Y tú lo has obedecido, como un hombre sin voluntad que se deja gobernar por un fantasma de infancia. Esa voz infantil es la que te arrastra a relaciones donde aceptas migajas porque temes quedarte solo, la que te obliga a trabajar en silencio sin exigir tu valor, la que te hace vivir de rodillas para no incomodar a nadie. Cada vez que toleras un insulto disfrazado de broma, cada vez que agachas la cabeza ante un jefe o una mujer que te desprecia, cada vez que justificas tu mediocridad con frases como «algún día» o «no puedo», no eres tú quien actúa. Es ese niño tirano que usa tu cuerpo de adulto como su marioneta. Séneca lo advirtió. El hombre que no gobierna su mente es esclavo de ella. Y tú llevas años siendo esclavo de una mente infantil que quiere placer inmediato y seguridad ilusoria, que rechaza la incomodidad, aunque esa incomodidad sea la única puerta hacia tu grandeza. Romper a ese niño no significa odiar al niño que fuiste. Significa matar la versión inmadura que sobrevive dentro de ti, porque mientras respire, seguirás saboteando cada intento de convertirte en un hombre completo. Ese niño te convence de que no puedes cambiar, que ya es tarde, que mejor te conformes, y en esa mentira se esconde su verdadero poder, la manipulación de tu miedo. Como un psicópata doméstico no necesita cadenas de hierro. Solo sabe dónde presionar en tu mente para que seas tú mismo quien se encarcele. Ese tirano es el que te hace pensar que necesitas la validación femenina para sentirte hombre. El que te hace perder horas buscando distracciones porque temes enfrentarte a tu vacío. El que te roba disciplina y te susurra que mañana será diferente cuando sabes que mañana será la misma miseria. El enemigo no está afuera, está en tu espejo, en tu reflejo infantil que todavía llora por reconocimiento en lugar de exigir respeto. Y mientras no lo enfrentes, seguirás siendo ese niño disfrazado de adulto que cree que la vida le debe algo. La verdad es simple y brutal. Nadie va a rescatarte. Nadie va a darte el poder que tú mismo entregaste. Nadie va a matar a ese niño por ti. O lo haces tú,
o lo verás destruir cada oportunidad, cada mujer, cada sueño, hasta que te mueras siendo un hombre viejo que nunca dejó de ser un niño roto. Romper al tirano infantil dentro de ti es el único camino hacia la libertad, la única forma de construir un carácter que no se doblega. No habrá gloria sin dolor, no habrá respeto sin disciplina, no habrá destino sin sacrificio. Ese niño no se negocia, se destruye. Y cuando lo destruyas, sentirás por primera vez lo que significa ser un hombre que no se gobierna por heridas, sino por voluntad. Un hombre que no pide permiso para existir. Un hombre que escribe su destino sin excusas. Un hombre, al fin, la comodidad te castró el carácter. La comodidad es el opio que emascula. La droga suave que te mantiene vivo pero sin alma. El veneno que corre lento y sin dolor aparente hasta dejarte convertido en un hombre domesticado. La comodidad te robó la urgencia de pelear, te quitó el filo que alguna vez tuviste, te arrancó la crudeza de levantarte con hambre de algo más. No necesitaste cadenas, te bastó un sofá, una pantalla y la promesa de que mañana habría otra oportunidad. Pero la verdad es que cada minuto que abrazaste lo fácil, lo tibio, lo seguro, una parte de tu carácter murió. La comodidad no es neutral. Es un asesino silencioso que te castra desde adentro, que apaga tu fuego y te acostumbra a la mediocridad disfrazada de paz. Te dice que mereces descansar cuando no has hecho nada, que mereces amor cuando no has construido respeto, que mereces placer cuando no has conquistado dolor. Y tú lo creíste, como un esclavo que pide permiso para respirar. Séneca lo sabía. El hombre que teme a la incomodidad, teme a la vida misma. Y tú le temiste. Huiste del frío, del hambre, de la soledad, del rechazo, y en esa huida perdiste tu hombría. No porque no tuvieras músculos, sino porque tu espíritu dejó de endurecerse en la fricción. Un hombre cómodo no seduce, suplica. Un hombre cómodo no persuade, implora. Un hombre cómodo no lidera, se arrastra. La comodidad te convirtió en alguien dócil para los demás, manipulable, un juguete blando en las manos de quienes saben usar tu necesidad de confort como arma. Y así perdiste la guerra sin darte cuenta, entregando tu poder a cambio de la promesa de que nada duela. La incomodidad era la fragua donde se templaba tu carácter, y tú preferiste la tibieza del metal sin forjar. Ahora caminas con un vacío que intentas llenar con sexo fácil, distracciones constantes, relaciones que no sostienen nada más que tu miedo a estar solo. La comodidad te arrancó la capacidad de resistir, de insistir, de dominar tu propio deseo. Te castró porque te convenció de que la hombría se mide en placer acumulado y no en voluntad afilada. Pero aún queda una salida. Abrazar lo incómodo como quien abraza al verdugo que puede liberarlo. El rechazo, el fracaso, la disciplina, la soledad, son los cuchillos que cortan la carne del niño cómodo y despiertan al hombre que duerme en ti. Cada vez que eliges incomodidad, rompes la anestesia que te castró. Cada vez que eliges el camino difícil, reconstruyes el carácter que perdiste. Y cada vez que eliges la lucha en lugar del descanso injustificado, recuperas la virilidad que entregaste por una almohada tibia. La comodidad fue tu cárcel, tu droga y tu verdugo. La incomodidad es tu única llave. Y si no tienes el valor de usarla, tu destino será seguir castrado, viviendo como un hombre al que le arrancaron el carácter antes de que pudiera escribir su propia historia. El dolor es tu único maestro. El dolor no es un enemigo. Es el verdugo que limpia tu debilidad. Es el cincel que rompe la máscara de complacencia y te arranca la piel de niño frágil. El dolor es lo único que nunca te miente, nunca finge, nunca te regala nada. Te rompe huesos, te aplasta el ego, te quita lo que amas y en ese desgarro te muestra quién eres en realidad.
Los hombres que huyen del dolor se convierten en caricaturas, buscan refugio en excusas, alcohol, sexo vacío o aplausos baratos, pero todo eso es anestesia temporal que solo profundiza la herida. El dolor es el único maestro, porque es la única fuerza que te obliga a mirar el espejo sin filtros. El fracaso arde más que cualquier crítica. La traición corta más profundo que cualquier insulto. La soledad pesa más que cualquier carga. Pero cada uno de esos golpes es la lección que no puedes comprar en libros ni robar de otro hombre. El dolor te enseña lo que la comodidad te oculta. Que nadie va a salvarte. Que nadie va a sostenerte. Que cada lágrima que derramas es el precio de tu transformación o la prueba de tu rendición. Un hombre que no soporta el dolor se vuelve esclavo de quien sepa usarlo contra él, porque el dolor mal llevado se convierte en manipulación, en sumisión, en dependencia. Pero el hombre que abraza el dolor se vuelve impredecible, peligroso, indomable. No puedes chantajear a quien ya aceptó sangrar. No puedes someter al que ya caminó por el infierno y eligió quedarse de pie. En la seducción, el dolor del rechazo es el filtro que separa al mendigo del cazador. En la persuasión, el dolor de la resistencia ajena es lo que te enseña a leer almas y no palabras. En la vida, el dolor de la pérdida es lo que te arranca la ilusión y te deja con la verdad desnuda, que el poder solo llega a quienes pueden cargar con él. Yo recuerdo el momento exacto en que el dolor me quebró. No fue un accidente ni una pelea. Fue ese vacío brutal de dar todo y no recibir nada, de apostar por amor, por reconocimiento, por respeto, y ver cómo todo se derrumbaba frente a mis ojos. Ese día entendí que el dolor no es una etapa que pasa, es un territorio que debes conquistar o te consume. Y en ese territorio descubrí la crudeza que me faltaba, la rabia que me levantó, la claridad que me enseñó a no esperar nada más que lo que yo mismo construyo. El dolor es el maestro porque no pide permiso. Entra y arrasa, y tú eliges si lloras como un niño o te forjas como un hombre. Los que se esconden del dolor terminan sometidos, manipulados, usados como piezas blandas en el juego de otros. Los que se enfrentan al dolor se convierten en los jugadores que mueven las piezas, porque saben que el sufrimiento no los destruye, los pule. No hay gloria sin cicatrices, no hay respeto sin heridas, no hay carácter sin noches de gritos ahogados. El dolor es el precio de todo lo que vale la pena. Y mientras lo rechaces, seguirás vacío, seguirás blando, seguirás incompleto. Cuando lo aceptes, entenderás que ese verdugo era tu único aliado, que esa tortura era la llave que te faltaba, que esa herida era el nacimiento de la única versión de ti que merece llamarse hombre. Rompe la jaula de tus emociones blandas. Tus emociones blandas son la prisión que tú mismo construiste, barrotes invisibles hechos de lástima, miedo, victimismo y necesidad de aprobación. No naciste débil, aprendiste a refugiarte en lo cómodo, en lo seguro, en lo que no duele, y ahí es donde tu carácter se pudrió. Cada vez que reaccionaste con lágrimas donde se necesitaba silencio, cada vez que cediste por miedo a ser rechazado, cada vez que confundiste compasión con respeto, fuiste levantando la jaula donde hoy vives. Las emociones blandas son un arma en tu contra porque no te dejan ver con claridad, te hacen rehén de tu impulso, te vuelven predecible y manipulable. El que se deja dominar por la tristeza eterna, por la ansiedad constante o por el deseo de que lo salven, es un hombre que no manda en su vida, es un hombre expuesto a que cualquiera con más dureza lo doblegue. Un hombre así no seduce, se arrastra, no persuade, ruega, no lidera, sigue. Y en ese estado de blandura emocional, la seducción no es un juego de poder
sino un acto de sumisión. Entregas tu alma por una caricia, tu tiempo por una migaja de atención, tu vida por una ilusión barata de afecto. Lo blando de tus emociones es la máscara que te hace sentir humano, pero que en realidad te quita humanidad. Porque no es sensibilidad, es debilidad, disfrazada de virtud. La estrategia de quienes buscan control sobre ti siempre será activar esas emociones blandas. Que te sientas culpable, que te sientas insuficiente, que te sientas necesitado. Mientras te gobiernen, serás el esclavo perfecto. La jaula no está hecha de acero, está hecha de tu incapacidad para poner límites, de tu adicción al consuelo y de tu falta de disciplina para cortar lo que te intoxica. Romper esa jaula no es un gesto delicado, es una amputación brutal. Tendrás que arrancarte la queja, el miedo al rechazo, el llanto innecesario, la necesidad de ser aprobado. Tendrás que aprender a sentir sin arrodillarte ante lo que sientes, a ver tus emociones como datos y no como órdenes, a dejar de actuar como un niño herido y empezar a moverte como un hombre que decide. Robert Greene lo mostró en la historia de los poderosos. Quienes controlaban sus emociones podían manipular a imperios enteros. Quienes eran arrastrados por ellas se convertían en juguetes en manos ajenas. Robert Hare describió lo mismo en el campo oscuro de la psicología. Los depredadores buscan lo blando porque lo blando se quiebra con una presión mínima. Si quieres dejar de ser presa, mata esa parte de ti que se alimenta de la autocompasión. La jaula no tiene llave, solo se rompe desde dentro con brutalidad. Te toca elegir, seguir acariciando tus emociones blandas como un niño que abraza su peluche, o destrozar esos barrotes hasta sangrar para caminar libre como un hombre que ya no se rinde ante lo que siente. El hombre que no rompe esa jaula nunca saldrá de ella, y morirá convenciéndose de que era sensible cuando en realidad siempre fue débil. La esclavitud de la opinión ajena. La mayoría de los hombres no vive su vida. Vive la vida que otros esperan de ellos. Caminan con la soga invisible de la opinión ajena alrededor del cuello, ajustándola a ellos mismos cada vez que buscan aprobación, cada vez que callan lo que piensan, cada vez que moldean su carácter para no incomodar. Esa esclavitud no necesita cadenas de hierro, porque ya existe en tu mente. Temes el juicio, temes la burla, temes el rechazo, y en ese miedo te conviertes en un hombre domesticado. No eres libre cuando tu energía se gasta en calcular lo que otros pensarán de ti, cuando tus movimientos están diseñados para agradar y no para imponerte. La opinión ajena se convierte en el amo más cruel porque nunca se satisface. Hoy esperan que seas dócil, mañana que seas simpático, pasado que seas perfecto, y tú corres detrás de esa validación como un perro hambriento que nunca recibe hueso suficiente. Robert Greene lo describió en la historia de reyes y cortesanos. Los débiles caían no por falta de poder, sino por exceso de necesidad de aprobación, por escuchar demasiado las voces de la multitud y muy poco su propia convicción. Robert Hare lo mostró en la psicología oscura. Los manipuladores no necesitan violencia para controlarte, solo alimentar tu miedo a no ser aceptado, tu necesidad de encajar. Te manipulan a través de tu propio deseo de ser querido, y tú agradeces la manipulación porque te da una ilusión de pertenencia. La opinión ajena es un veneno que destruye tu capacidad de seducción, porque la verdadera atracción nace de la autenticidad brutal, del riesgo de mostrarte sin máscaras. Un hombre que vive pendiente de lo que piensen de él nunca seduce, solo actúa. Y las mujeres lo huelen, lo perciben, lo descartan. Lo mismo ocurre en la persuasión. Quien necesita ser aprobado pierde autoridad, se convierte en un hablador inseguro al que nadie sigue en serio. La esclavitud de la opinión ajena no solo te quita poder, te roba identidad.
terminas siendo un eco de lo que otros quieren escuchar, un reflejo barato que cambia según la mirada frente a ti. Y en ese vacío, mueres sin haber sido tú, sin haber pronunciado tu verdad, sin haber marcado el mundo con tu esencia. Romper esa esclavitud exige crueldad contigo mismo. Tendrás que soportar la burla, el rechazo, la soledad, y seguir caminando con la frente alta. Tendrás que aceptar que algunos te odiarán por ser auténtico, que otros te temerán por no doblarte, y que solo unos pocos te respetarán de verdad. Pero ese respeto vale más que 1000 aplausos falsos. Séneca lo sabía. El hombre libre no es el que se libra de cadenas físicas, sino el que se libra de la necesidad de complacer. Si no arrancas esa soga de tu cuello, pasarás la vida obedeciendo órdenes que nadie te dio en voz alta, pero que tú mismo asumiste por miedo. La opinión ajena no es tu guía, es tu verdugo, y mientras sigas inclinándote ante ella, seguirás siendo un esclavo que sonríe con la ilusión de ser libre, la voluntad como destino. El hombre que no tiene voluntad no tiene destino, solo un camino impuesto por los demás. No hay conspiración externa que destruya más que la falta de decisión interna. El débil culpa a la suerte, al tiempo, a la injusticia del mundo, pero la verdad es que su vida no está escrita por la fortuna, sino por su incapacidad de sostener un acto de voluntad hasta el final. La voluntad no es un concepto abstracto, es la fuerza brutal que separa al que se rinde del que conquista, al que suplica del que ordena, al que vive de rodillas del que muere de pie. Séneca lo sabía. No elegimos la extensión de la vida, pero sí el carácter con el que atravesamos su filo. Cada día que un hombre actúa sin voluntad, se convierte en un juguete de su comodidad, de sus emociones blandas, de los demás. Y cada día que elige la voluntad, aun en lo mínimo, se convierte en autor de su historia. El destino no es una línea dibujada por dioses. Es el resultado de cuántas veces dijiste sí cuando todo dolía, y cuántas veces dijiste no cuando todo te tentaba. La voluntad es la medida exacta de tu poder, porque sin ella no hay disciplina, no hay seducción, no hay persuasión. Un hombre sin voluntad busca la validación de otros porque no puede sostener la suya, cede al rechazo porque no aguanta la incomodidad, abandona su propósito porque se enamora del camino fácil. Y ahí, en esa rendición, pierde el respeto de todos, incluso el suyo. La voluntad es lo único que no puede manipularse desde fuera. Puedes tentar, puedes engañar, puedes presionar, pero la decisión de no ceder es el núcleo inquebrantable de un hombre invicto. Por eso los manipuladores buscan quebrar tu voluntad antes que tu cuerpo, porque saben que el que cede una vez, cederá siempre. La voluntad no es una chispa espontánea. Es un músculo que se entrena en el rechazo, en el dolor, en la disciplina brutal que repite lo difícil hasta hacerlo natural. Y cuando se forja, se convierte en destino, porque todo lo demás en la vida se ajusta a ella. El hombre que decide con voluntad inquebrantable se vuelve un imán. Mujeres, oportunidades, respeto, todo gira hacia él porque transmite algo que no se compra ni se finge. Transmite dirección. El que carece de voluntad, por más atractivo o inteligente que sea, termina siendo invisible, irrelevante, un fantasma en la vida de los demás. La voluntad no es un lujo, es la esencia de la virilidad. No se mide en cuántas veces lograste placer, sino en cuántas veces aguantaste la incomodidad necesaria para forjarte. No se mide en cuántos te aplauden, sino en cuántos se doblan frente a tu convicción. No se mide en cuánto tiempo vivas, sino en cuánto fuiste capaz de imponer tu voluntad sobre el caos de la existencia. La voluntad como destino significa que tu vida será tan grande o tan miserable como tu capacidad de sostener tu palabra,
de mantenerte firme cuando todo se derrumba, de resistir la tentación de ser otro esclavo más. Y si no eres capaz de eso, no habrá fortuna, ni mujer, ni gloria que te salve. El hombre que mata a su propia mente. El hombre que mata a su propia mente no necesita un enemigo externo. No necesita que la vida lo golpee. Él mismo se convierte en su verdugo al dejar que sus pensamientos lo devoren como un enjambre interminable. No lo destruyen las circunstancias. Lo destruye la forma en que las interpreta. Lo destruye la repetición enfermiza de recuerdos que ya no existen. Lo destruye la proyección de futuros que nunca llegarán. Mata su mente cada vez que alimenta el miedo con fantasías de fracaso. Cada vez que convierte un rechazo en una prueba de su inutilidad. Cada vez que deja que la ansiedad le robe el presente y lo condene a ser espectador de una película que solo proyecta en su cabeza. Ese hombre es un asesino silencioso que ataca desde dentro, que cava su tumba mental con cada excusa, con cada duda, con cada aplazamiento. El hombre que mata su propia mente se convierte en esclavo de sus emociones, como un animal sin control que obedece al impulso más bajo. Y en ese estado no seduce, suplica, no persuade, mendiga, no lidera, se arrastra. La seducción le exige calma, dirección, claridad, pero su mente asesinada solo produce torpeza y necesidad. La persuasión le exige convicción, estrategia, paciencia, pero su mente asesinada solo proyecta inseguridad, incoherencia y miedo. En lugar de proyectar poder, proyecta vacío. Es el hombre que cuando abre la boca ya perdió, porque su mirada grita desesperación. Es el hombre que se mata al recordar cada error como una condena y no como una lección. Es el hombre que ahoga cualquier posibilidad de cambio, porque su mente está ocupada fabricando venenos que él mismo bebe. Robert Hare describió al psicópata como un depredador que no siente culpa. Pero lo más trágico es que hay millones de hombres que se convierten en psicópatas de sí mismos, que se manipulan con la misma crueldad con la que un depredador manipula a su presa. Se convencen de que no pueden, se torturan con comparaciones, se arrastran en la oscuridad de la duda hasta que dejan de luchar. Robert Greene lo dejó claro en sus leyes. El que no gobierna su mente será gobernado por otro. Y el que se deja gobernar por su propia debilidad se convierte en la presa más fácil. El hombre que mata su propia mente abre la puerta a cualquiera que quiera usarlo, porque ya está rendido por dentro. Es el tipo de hombre que una mujer desprecia sin que él entienda por qué, el que sus amigos no respetan aunque lo acompañen, el que sus jefes explotan porque saben que nunca se rebelará. No lo destruye la maldad de los otros, lo destruye la cobardía de sus pensamientos. Yo lo he visto y lo he vivido. Esa espiral donde la mente se convierte en un enemigo más cruel que cualquier golpe externo. Esa voz interna que repite que no eres suficiente, que es mejor no intentarlo, que ya fallaste antes y volverás a fallar. Esa voz que convierte el deseo de actuar en un cementerio de planes. Y cada vez que le obedeces, la voz se fortalece y tú te debilitas. Es un asesinato lento, repetitivo, que no deja sangre, pero deja un vacío que se nota en tu mirada. El hombre que mata su propia mente no necesita un verdugo, ya lo lleva dentro. Y la consecuencia es clara. Muere antes de tiempo. Muere en su virilidad, muere en su capacidad de actuar, muere en su capacidad de imponerse. El cuerpo sigue vivo, pero el espíritu ya está en ruinas. La seducción, la persuasión, la estrategia, todo se derrumba porque su mente no es un arma afilada, sino un campo minado contra sí mismo. Matar la propia mente significa renunciar al poder más grande que un hombre tiene. La capacidad de dirigir su pensamiento como una espada y no como un látigo que lo azota.
Séneca entendió que la mente gobernada es libertad. La mente caótica es esclavitud. Y aquí está la verdad brutal. Nadie va a salvarte de esa cárcel mental. Nadie va a apagar las voces por ti. Nadie va a limpiar los escombros de tu cabeza si tú no arrancas de raíz la costumbre de matarte. El hombre que deja de matar su propia mente lo hace a través de la voluntad de cortar el veneno, de dejar de alimentar lo que lo destruye. El hombre que se salva decide pensar como guerrero y no como víctima. Decide usar cada herida como prueba y no como excusa. Decide transformar su dolor en estrategia y no en autocompasión. Matar tu mente es rendirte a la voz de tu miedo. Dejar de matarla es endurecerla como hierro en el fuego, convertirla en un arma que nadie puede doblar. Porque cuando tu mente es invicta, tu cuerpo, tu mirada y tu voz lo proyectan. La mujer lo siente, el adversario lo percibe, el mundo lo respeta. Pero mientras sigas apuñalando tu propia mente con pensamientos blandos, seguirás siendo un hombre que se asesina a sí mismo a diario. Un hombre que nunca conocerá el poder de lo que pudo haber sido. El nacimiento del verdadero hombre comienza cuando entiendes esta sentencia. Tu mente es tu único campo de batalla. Y si sigues matándola, ya estás muerto, aunque respires. El nacimiento del hombre invicto. El hombre invicto no nace de la gloria, nace del barro, de la derrota, de las noches en las que te preguntas por qué carajos sigues vivo cuando todo dentro de ti ya está muerto. El hombre invicto aparece cuando has sido humillado tantas veces que tu orgullo ya no es un capricho, sino un arma. Cuando has sido rechazado hasta el cansancio y entiendes que el deseo de ser aceptado fue siempre tu cadena más pesada. Cuando has sangrado tanto en silencio que tu dolor deja de ser un enemigo y se convierte en tu maestro. El hombre invicto no es el que nunca cayó, es el que se cansó de levantarse solo para volver a caer. Y un día decidió que no iba a caer más, no porque el mundo se volviera justo, sino porque él mismo se volvió imposible de quebrar. Nace el día en que miras tu reflejo y ya no ves a un niño buscando aprobación, sino a un animal que aprendió a devorar sus lágrimas y convertirlas en fuego. Nace el día en que dejas de mendigar amor, en que entiendes que tu valor no depende de los ojos de una mujer ni de la validación de la multitud, sino de la fuerza brutal con la que sostienes tu voluntad frente al caos. El hombre invicto no es un santo ni un héroe. Es un cabrón que atravesó el infierno de sus propias debilidades y regresó con cicatrices que hablan más alto que cualquier palabra. Y esas cicatrices no se esconden, se muestran, porque cada marca es un recordatorio de que la vida intentó matarlo y no pudo. En la seducción, el hombre invicto no juega a ser simpático ni a fingir lo que no es. Su magnetismo nace de la crudeza de mostrarse entero, con su deseo claro, con sus límites firmes, con su capacidad de decir sí o no sin temblar. Esa autenticidad intimida, porque no depende de nada. La mujer lo siente. No está frente a un hombre que ruega, está frente a alguien que podría caminarse solo en la oscuridad, y aún así seguiría erguido. En la persuasión, el hombre invicto no convence con adornos, convence con presencia, con la solidez de alguien que ya venció a su peor enemigo, que no fue otro hombre, sino él mismo. Sus palabras no son teorías, son cuchillos afilados por la experiencia. El hombre invicto proyecta algo que no se compra ni se aprende en un curso. Transmite la certeza de que nada podrá doblegarlo. Y esa certeza se contagia, arrastra, obliga a otros a seguirlo porque en él ven lo que ellos no han podido construir en sí mismos. La estrategia del hombre invicto es simple. Resistir más que todos, esperar más que todos, golpear cuando nadie lo espera y mantenerse firme cuando todos retroceden. No tiene que gritar poder,
porque su sola calma ya lo anuncia. Robert Greene lo explicó. El poder real es invisible. Es la energía que se respira en la presencia de alguien que no necesita demostrar nada. El hombre invicto es esa energía encarnada. Robert Hare lo mostró desde la oscuridad. La mente que no se quiebra es inmanejable, imposible de manipular, un terreno árido para los depredadores. Y eso es lo que vuelve invicto a un hombre. Su mente es un muro al que puedes disparar 1000 balas y ninguna penetra. ¿Cómo nace ese hombre? No con discursos, no con afirmaciones vacías, no con espejismos de motivación. Nace el día en que eliges el dolor consciente sobre la anestesia, el día en que cortas la comodidad aunque te duela, el día en que enfrentas la soledad sin buscar escapatoria. Nace cuando dejas de traicionarte, cuando dices lo que piensas aunque tiemble tu voz, cuando actúas aunque todo dentro de ti grite miedo. El nacimiento del hombre invicto es brutal, porque exige un sacrificio. Matar al niño blando que gobierna tu interior, enterrar al esclavo que vivía de excusas, ejecutar al cobarde que prefería agradar antes que confrontar. Ese parto duele porque no nace un bebé, nace un guerrero, y un guerrero no sale limpio, sale manchado de sangre, de sudor, de lágrimas. Yo lo sé porque lo viví. Hubo un tiempo en que me mataba a mí mismo con pensamientos blandos, en que me arrodillaba ante la validación, en que confundía sexo con poder, aplausos con respeto, ruido con vida. Me estaba destruyendo, y lo sabía. El día que todo cambió no fue un día glorioso, fue un día oscuro. El día que acepté que si seguía así, iba a morir siendo un hombre viejo que nunca vivió. Ese día, decidí romperme. Dejé que el dolor me atravesara. Me expuse al rechazo, me enfrenté al silencio, corté lo que me ataba. No fue heroico, fue miserable, pero en esa miseria nació otra cosa, algo que ya no se doblaba. El hombre invicto no es invulnerable, siente miedo, siente dolor, siente soledad, pero no se rinde. Ese es su secreto. No importa cuánto le duela, nunca vuelve atrás. Su fuerza no está en ganar todas las batallas, sino en no entregarse jamás. Por eso seduce, por eso persuade, por eso domina, porque el mundo respeta lo que no se doblega. El nacimiento del hombre invicto es la única revolución real que existe, porque todo lo demás son disfraces. Puedes acumular dinero, mujeres, títulos, pero si por dentro sigues siendo débil, tarde o temprano caerás. En cambio, si te vuelves invicto por dentro, todo lo externo viene como consecuencia. La verdadera victoria no es sobre otros, es sobre ti mismo. Y esa victoria es la única que no puede arrebatarte nadie. El hombre invicto nace el día en que entiendes que la vida no va a regalarte nada, que el dolor no es una excepción, sino la norma, que la soledad no es un castigo, sino un campo de entrenamiento. Nace cuando asumes que nadie vendrá a salvarte, que tú eres tu única espada y tu único escudo. Y nace cuando decides que no importa cuántas veces intenten romperte, siempre volverás más duro, más frío, más fuerte. Ese es el nacimiento del hombre invicto. El día en que tu voluntad se vuelve destino. El día en que tu espíritu se vuelve indestructible. El día en que, aunque el mundo arda, tú caminas entre las llamas sin agachar la cabeza. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que tu camino no es común. La mayoría de los hombres se conforman, pero tú no estás aquí para conformarte, sino para dominar. Si quieres seguir revelando trucos de manipulación, persuasión y seducción que casi nadie conoce, entra ahora a nuestra lista exclusiva. Audiolibros de Seducción Prohibidos. Ahí está el contenido que no se dice en público, lo que separa a los hombres que mandan de los que obedecen. No olvides suscribirte, porque aquí no venimos a agradar,
Venimos a ganar.